¿Quedó claro lo que vimos de orientación a objetos? ¿Les quedó claro lo que vimos hasta ahora? Para recapitular, ¿no? Comparto acá mi pantalla. Parto. Escritorio. Cierro mi cámara. Lunes pasado, hace exactamente una semana, nosotros vimos la introducción a orientación a objetos. Vimos que es un paradigma que dicta que todo en el mundo es un objeto. Si queremos crear un programa de objetos, tenemos que abstraer los objetos del contexto que estamos trabajando, del mundo real, y abstraerlos y convertirlos en clases, donde esas clases son plantillas, moldes, que a su vez generan instancias, o sea, generan los objetos en sí. Dale, Alejandro. Los demás me escuchan bien, ¿no? ¿Pueden ver mi pantalla también? Sí, profe. Vimos que las clases entonces son los mecanismos para crear los propios objetos, que en la jerga de la orientación a objetos se conoce como instancias, siendo una instancia una representación específica de una clase, un objeto en sí, un ejemplar. Bien, vimos también los conceptos claves, algunos de ellos, que eran las clases de los objetos. Bueno, eso es lo que tenemos. Vimos mensajes y métodos, que son nada más y nada menos que otro nombre para los procedimientos y funciones. Tenemos los métodos void, que no retornan valores, o sea, procedimientos, y los métodos con tipo, tienen un tipo de datos. Y esos son las funciones, el equivalente a las funciones. Vimos también los atributos, que son las características de los objetos. Vimos lo que es el constructor, que es un método especial para crear el objeto. Crea el objeto con valores predeterminados o valores que le pasemos como parámetro en el constructor. Y referente a eso vimos un ejemplo de potencia. Ahora que me acuerdo, es acá lo tenemos, potencia.java. Abrir con Kate. Catalina. Acá la tenemos. Potencia. Teníamos el método, el constructor vacío, que crea tanto la base como el exponente como el valor en cero, ¿de acuerdo? Y tenemos el constructor con parámetros, que es el sobrecargado, que crea la potencia con valores pasados acá, como parámetros. Crea entonces la base con el valor pasado acá, el exponente con el valor pasado acá como parámetro, y el valor lo inicia en 1. Y teníamos otro método que era obtener potencia. Bueno, ese no es un constructor, ese ya es un método común, ¿no? Vimos también, bueno, hasta ahí vimos, ¿sí? Para recapitular, vimos hasta los constructores. Nos faltaría destructores. Bueno, vimos métodos sobrecargados. Y nos faltaría la herencia, pero antes de pasar a la herencia, vamos a ver otro ejemplo aplicando esos conceptos acá básicos que son
clases de objetos, mensajes de métodos y atributos y constructores. ¿Sí? Vamos a dejar para el viernes, que es el día que tenemos más tiempo de explayarnos, las definiciones, ¿no? Vamos a ver entonces un repasito de la semana pasada con otro ejemplo. Pero antes de eso vamos a ver qué es un destructor. Vimos que era un constructor, pero todavía no el destructor. Cuando se crea un objeto, utilizando el operador new, el compilador asigna automáticamente la cantidad de memoria necesaria para almacenar ese objeto. Es para eso. Cuando se crea la instancia, es para reservar en el programa espacio de memoria necesario para guardar ese objeto. Pero, ¿quién libera esa memoria y cuándo lo hace? La respuesta es otra vez la misma. El runtime, o sea, la máquina virtual, vimos en las primeras clases y también en el libro que les pasé, no dejen de leerlo, que Java corre en una máquina virtual y es la que se encarga de crear todo eso, ¿no? Las variables, las instancias de objetos, la pila de métodos. Y bueno, y para eso invoca al método destructor implícitamente con el fin de destruir cualquier objeto no utilizado, liberando a la memoria que ocupa. Que sería implícitamente, sin nuestra intervención. Nosotros no tenemos que agregar el constructor a nuestro programa porque ya está agregado automáticamente cuando se crea una clase. ¿Sí? El destructor tiene esa forma, miren, protected, void, finalize, throws, throwable. Después veremos ese de throws, las excepciones. Después veremos el viernes, seguramente vamos a ver. Pero sepan que este método está en todos los programas, ¿sí? De forma implícita. O sea, el compilador lo agrega. Ustedes no tienen que agregarlo, no pueden agregarlo, no da error. Acá tienen las características. Una clase solo puede tener un destructor. Un destructor no permite modificadores de acceso ni tiene parámetros. Se invoca automáticamente. No se puede llamar explícitamente, o sea, ustedes no pueden llamarla al método finalize en su programa, no pueden llamarlo. Y los destructores no se pueden heredar o sobrecargar. O sea, no puedo definir método finalize como hago el cuenta, por ejemplo, como hicimos con potencia, sobrecargando el método. No lo podemos hacer. Entonces, ese párrafo les agregué para que ustedes tengan un conocimiento técnico nomás de cómo trabajan los lenguajes orientados a objetos que corren, que se ejecutan en un runtime, en máquina virtual, pero no es de ninguna utilidad en la programación de ustedes, ¿sí? Sí, en la hora de programar el compilador, sí, pero ustedes no van a necesitar usarlo, ¿sí? Pero saben que ahí está. Basta de chácharas. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a Catalina canta. Catalina, Kate. Ustedes usen Reddit, usen Xcode, usen lo que quieran. Creo que estábamos usando. Bueno, por ahora no. Por ahora vamos a usar ese. Imaginemos que queremos crear una app de que guarde tareas. Por ejemplo, Darío, voy a tener esa semana las tareas, voy a tener que limpiar lavar el auto,
la habitación y cortar el césped, ¿sí? Vamos a crear un pequeño programita que lo que hace es crear una lista de tareas. No me abre el... ¿Qué objetos o qué clase necesitaríamos para crear una aplicación de lista de tareas, por ejemplo? Teniendo en cuenta que todo es un objeto. ¿Qué clases o qué clase necesitaría? Tiene que haber un atajo para el grillo, ¿no? Es el más usado. El pato y el grillo son la estrella de la... A ver, la semana pasada yo les propuse un problema. Eh, bueno, ahí está Alexis Marangoni. Les había propuesto el problema de que queríamos crear una aplicación que calcule la potencia. Habían sugerido la clase potencia. Ahí me sugiere que una tarea es un objeto, entonces crearíamos una clase tarea, ¿no les parece? Agregar una clase. Tenemos tres secciones en la clase. La primera es el nombre, tanto en Java como el del diagrama UML, ¿no? La segunda sección son los atributos. Voy a añadir un atributo. Por ejemplo, el número de tarea. Tarea 1. Tipo entero. Valor va a ser automático. Vamos a hacer programáticamente. Visibilidad. Privado. Recuerden, privado se representa en el diagrama con el signo de menos. Agreguemos otro atributo. Yo cuando agrego una tarea, aparte de tarea 1, tarea 2, tarea 3, ¿qué necesito más saber? ¿El horario? El horario, o la fecha, dos cosas. Un tipo de datos que es fecha, hora, ¿no? Para simplificarlo, yo voy a poner solo fecha. Fecha. Es la fecha del límite. Fecha límite de la tarea. Pero pueden agregar fecha, hora límite. O agregar aparte hora límite. Pero para no hacer tan largo ese ejemplo que vamos a hacer con consola todavía, vamos a poner solo la fecha. ¿Sí? El tipo es fecha. El valor por defecto podría ser la fecha actual, pero a dejarlo vacío. Privado, nuevamente. ¿Qué otro dato sería interesante en una aplicación de lista de tareas? Lo que se va a hacer, ¿no? Lavar platos, planchar la ropa, estudiar programación. Eso sería la tarea en sí, o sea, la descripción de la tarea. Así que vamos a llamarla descripción. ¿Me siguen, chicos? Chicos y chicas.
privado. Profe, es muy lunes. Recién salimos de un feriado largo. Tuvieron clase. ¿Qué clase tuvieron antes? Organización empresarial. Con Baldi. Sí. Y les volvió a dar una tonelada de cosas. No, justo no tenía internet, entonces a eso le suma también que estaba medio dormido todavía. No tuvo internet y bueno, mandó un video con el trabajo práctico haciendo nosotros. Ah. Yo todavía estoy medio dormido, así que Bueno, ahí está la explicación. El número de la tarea, fecha límite. Podemos poner la persona que va a realizar la tarea, podemos la hora, límite, podemos agregar varias otras cositas. Pero vamos a agregar ahí está, solo si está pendiente la tarea o no. está pendiente la tarea. Eso sí podemos hacer, ¿no? Nuevo, pendiente. Eh, en realidad yo voy a poner completada, ¿no? Completada, ya finalizada. La que no está completada, y eso vamos a ver con el tipo boolean, la que completada está en falsa porque, como dice el compañero, está pendiente. ¿Ah? Y eso ya es mucho, ¿no? Para el ejemplo, para la... ya está bien. Nos quedarían las operaciones. Las operaciones son los métodos. Y acá lo que vamos a hacer, no tengo algún cálculo como teníamos en la de potencia, ¿no? Pero vamos a usar métodos que asignan valores a estos atributos y que retornan los valores de esos atributos. Los famosos métodos getters y setters. Y ya les explicaré qué son y a qué principio de la orientación objeto corresponde. Vamos a leer después un parrafito más allá. Pero, por ejemplo, observen que el número es de tipo privado. Yo no puedo acceder al número de forma directa. Por ejemplo, si creo una instancia de tarea que se llame tarea 1, yo no puedo hacer tarea 1, punto número, le asigno 10. No puedo. Entonces voy a crear un método que sea público. Ya está, visibilidad público. Y ese método sí va a poder acceder a ese atributo. Y vamos a llamarlo asignar número. De tipo void, porque no retorna valores. Solo asigna un valor. Parámetros va a recibir el número como parámetro. Vamos a llamarlo n. Vamos a llamarle número igual. Después vemos cómo. Y el tipo entero tiene el mismo tipo del atributo, ¿sí? Entero. Valor por defecto, dejamos así, bla, 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 bla. Observen que al ser público, el método tiene el simbolito de más. Y profe, y si quiero mostrar, obtener ese número y mostrarlo en pantalla, vamos a crear un método nuevo que va a llamarse obtener número.
del tipo es entero, porque de esa vez va a retornar el número, así que va a retornar un entero, la función, ¿sí? Y como parámetros, de entrada no hay nada, solo parámetros de salida. Y sería el propio número del atributo. Lo mismo vamos a hacer para todos, chicos. Obtener fecha, asignar fecha, así para todos, ¿sí? Vamos a hacerlo rápido. Asignar fecha límite de tipo fecha. Perdón, ese era tipo void. Eso retorna. No retorna nada, solo así. Es como parámetro. Va a ser fecha límite de tipo fecha. Bien. Asignar fecha límite. Nos faltaría obtener fecha límite. Ese sí es de tipo fecha porque retorna un valor y no tiene parámetro. El próximo, asignar qué? Descripción. Tipo void. Y como parámetro va a recibir una descripción de tipo string. Obtener descripción. Ese es, retorna el string y no recibe parámetro. Ya vamos a entender bien. Por ahora, lo que les estoy explicando, lo que les expliqué, que eso permite cambiar y obtener los valores de los atributos. Y acá, para el bool completada, vamos a tener un método. Ejemplo, completar. Tarea. Completar tarea. De tipo void también. Que recibe, bueno, como parámetro, ya va a cambiar de verdadero a falso, nada más. ¿Sí? Entonces no tiene parámetros. Y otro método que sería que retorna el estado de la tarea, si está pendiente o completada. Entonces, vamos a llamarlo está completado. Y retorna verdadero o falso, o sea, boolean. No tiene parámetros tampoco. Y con esto aceptamos. Bien. ¿Alguna pregunta? Parece que no, ¿no? A ver acá en el chat. Una pregunta en el chat. Tampoco. ¿No tienen preguntas? Vamos a... Clarita la cuenta, dice no. Aparentemente. Si tienen consultas, chicos, no se queden con las dudas. Vamos a convertir entonces eso en una clase Java. Gates, o el diagrama de su
preferencia. Va a crear clase idéntica a ese diagrama. Y así. La primera sección es el nombre de la clase. Entonces, tarea, profe, la clase tiene que estar el nombre en mayúscula o minúscula. Como es un nombre propio, ¿cómo se escriben los nombres propios? Mayúscula. Mayúscula. Contestan mal y voy a recomendar volver a la primaria. La segunda parte son los atributos. Y ya tenemos ahí todo bien definido. Privados, entero, private. Tenemos la clase date y tenemos la clase local date. A ver acá. Level 3 schools. Java. Métodos, clase, Java date. Clean. Vamos a ver qué dice acá. La clase date en realidad fue obsoleta. Vamos a usar las clases del paquete Java Time. Y tenemos local date para fechas, local time para las horas, local date time, ambos. Y time formatter para mostrar la forma que se ve la fecha, formatear la salida. Y vieron que la fecha en la computadora es almacenada al revés. ¿Cómo está acá? Miren. Año, mes y día. Entonces, para formatear esa salida. Después veremos eso también, pero ahora habíamos dicho que íbamos a usar solo fecha, ¿no? Así que local date. Pero para usar local date, yo tengo que, así como importábamos la clase scanner, yo tengo que importar la clase local date. ¿Está en qué paquete? Java time. Sea arriba de todo. Importar Java time punto local date. Tima, no estamos timando a nadie, es time. Voy a guardar, voy a ir guardando clase 4. Voy a llamar a esa clase como tarea punto ya. Coloreadito y lindo. Ya importamos Java Time Local Date. Entonces ya podemos utilizar clase Local Date, así hacíamos con scanner, ¿se acuerdan? Y vamos a llamar a ese atributo fecha límite. Tenemos la descripción que es de tipo string. Tenemos detada de tipo boolean.
Toda clase tiene un constructor por defecto, que acá no se lo muestra, ¿no? Porque no hace falta en realidad agregarlo. Pero les voy a agregar porque y asimilan bien lo que explicamos la clase pasada. Constructor sobrecargado. Recuerden que ¿por qué agrega? Estoy todo desconfigurado este clase. Public tarea. Así como hicimos con la potencia, un constructor sobrecargado recibe parámetros. Tiene que diferenciarse. Si lo dejo así, está igual a ese. Así que me va a dar error, ¿no? Voy a recibir como parámetros todos esos datos de acá. Entonces, número. Y acá se estarán dando cuenta que les estoy llamando iguales, ¿no? ¿Hace falta ser iguales? No. Pero porque les quiero enseñar una característica del lenguaje. ¿Se alcanza a ver ahí la letra? Sí, se ve bien. Sí, profe. Bien. Observen que yo llamé a los parámetros con los mismos nombres que los atributos. Tanto que al seleccionar uno acá me marca ahí también. Y viceversa. Si hago eso, por ejemplo, al número, le asigno el número enviado como parámetro. ¿Qué pasa acá? Número está declarado acá. Entonces, el compilador va a interpretar esta línea, que esta variable es la misma que está acá en el parámetro. ¿Se entienden? Lo mismo si hago con la fecha. No va a funcionar, chicos. Va a funcionar. No va a cambiar nada en realidad. No va a pasar nada porque los valores no se van a cambiar. Lo que me interesa es cambiar los valores que están acá arriba porque son privados. Me interesa volver a asignar los valores de los parámetros. Hay tres soluciones para eso. Una de ellas, llamarles diferente. Por ejemplo, n. Entonces, a número le asigno n. Fec. Podemos llamarle fec. Y acá abajo sería al revés, ¿no? Fecha límite le asigno fec. Eso sería una forma. ¿Entienden? Si hacen así, ¿está bien? Sí, está bien. Otra forma de hacerlo es utilizando los guiones adelante de los parámetros. Mucha gente lo hace. Vamos a ver muchos ejemplos por internet donde para los parámetros se agrega el guioncito. Guión número, límite. Entonces, número, que es el atributo, le asigno guión número. Fecha límite, que es el atributo, le asigno guión fecha límite, que es el parámetro. De esa forma los diferenciamos. Eso se hace mucho en lenguajes como el JavaScript vanilla, el JavaScript puro,
cuando queremos implementar orientación objetos en JavaScript. Pero Java nos facilita esa tarea con una palabra clave. La palabra clave this. Esa palabra this hace referencia al objeto, a la clase, a la instancia de objeto actual, o sea, al objeto tarea actual. Entonces, a este objeto, o número, o sea, el que está acá arriba, le asigno el número que es enviado como parámetro. De esa forma, agregando la palabra, el modificador de acceso, ¿no? This, yo indico que lo que está a la izquierda de la asignación son los atributos de la clase. Y lo que están a la derecha son los parámetros. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, cuando creamos un objeto, llamemos al constructor sobrecargado, se va a pasar número, en realidad completada. No tenemos que pasar porque cuando se crea la tarea va a estar completada. No. Y como Boolean por defecto es falso, no hace falta ni asignar acá falso. Podríamos asignar acá, pero no hace falta porque por defecto ya es falso. Entonces queda más corto nuestro código, ¿no? Menos código. Por último, los métodos. Que en ese caso son simples métodos de asignación de valores. Entonces, acá, asignar número, obtener número y así sucesivamente. Vamos a hacerlo rápido. Tiene que ser público, indica acá el signo de más. Es void, asignar número. ¿Me preguntaron algo? ¿Dado? Parece que no. Entonces, asignar número, vamos a usar camel case. Acá la N tiene que ser mayúscula, ¿sí? Entonces, diferenciamos bien que son dos palabritas. Asignar número. Una cuestión de legibilidad. Y vamos a aplicar lo mismo. Vieron que el número se llama igual. Entonces, al número, que es el atributo de la clase, le voy a asignar el número como parámetro. Pero, profe, ese método no hace lo mismo que el constructor. Sí, pero la forma de trabajar con él es diferente. Y ya veremos cuando creemos la clase aplicación. El siguiente método. Public. Pero obtener el número, no recibe parámetros y retornamos número. Acá ya estamos retornando el parámetro. Observen que acá ya sería opcional agregar el this. Si quieren, pueden agregarlo, pero es opcional. ¿Por qué? Porque no hay conflictos acá. No hay un parámetro que se llama igual. Y no hay posibilidad de conflictos de nombres. Entonces el this acá es opcional. Lo mismo para todos. Yo voy a copiar, pegar y modificar. Mucho cuidado con copiar, pegar, modificar, porque es tramposo, ¿no? Asignar era fecha límite. Acá dentro era all dates.
fecha, fecha límite, y acá era fecha límite. Obtener fecha límite. Dispo fecha límite. Y retorna, no es entero, ¿no? Es local. Local. Después teníamos mismo con la descripción. Es acá y descripción. Obtener descripción. Retorna la descripción que es el parámetro. Perdón, el parámetro no, el atributo. Eh, acá es completar tarea. Teclado, robar mi teclado. Estoy con un teclado acá nuevo, pero está en español y tiene una N metida acá. Ya me voy a acostumbrar. Tengo que mirar a dónde estoy pulsando, si no pulso cualquier cosa. Solo voy a completar tarea. Es... Y acá no va a retornar a tarea. Porque a dis o tarea le voy a asignar true, indicando que la tarea es completada. ¿Se entiende, chicos? No era dis.tarea, ¿no? ¿Cómo era? Dis.completada. No me iba a compilar directamente. Y acá era, está completada. Y retorna completada. De verdadero o falso. Y no es entero, sino que sería boolean. Técnicamente el boolean es 1 y 0, o sea, es entero. Pero vamos a usar el tipo correspondiente. Y con esto, niños y niñas, tenemos la clase tarea. Pero recuerden que esta clase es una clase de objetos, es una clase de servicio. Sin una clase de aplicación no sirve de nada, ¿no? Voy a pausar el live. Ya vi. Por ejemplo, yo compilo la clase tarea. Se compila bien, me genera el punto class. Pero si quiero ejecutarla, me dice que no tiene un método main. Tiene método main. Porque es una clase de servicio, no una clase de aplicación. ¿Vamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Me mandaron
¿Cómo hicimos con potencia? Clarito, Alexis. ¿Cómo hicimos con potencia? Vamos a crear una clase aplicación. Clase tarea. Tareas, porque vamos a mostrar varias tareas acá. Ya sabemos que vamos a trabajar con la fecha, ¿no? Así que copio y pego eso de arriba. Y nos ahorramos el error después. Tiene que tener un método main. Ahora a ver dónde. Hoy vamos a tener que recurrir al código ASCII, ¿no? Hoy a la mañana, bueno, no, estuve mucho afuera. De mucho, poquito que usé, estuve acá renegando. Tareas app.java. Voy a llamar mi clase aplicación. Y para probar, voy a mostrarles la diferencia de usar el constructor sobrecargado y la diferencia de usar los métodos. Y después vamos a ver en el apunte a qué principio de la orientación objetos corresponde. Pero primero vamos a ver un código. Crear instancia objeto de la clase tarea. Como habíamos hecho con la potencia, vamos a abrir. Vieron que con la potencia, acá declaramos la instancia y la inicializamos en la misma línea. En la misma línea, en una sola línea, yo declaré y la inicialicé. Las tareas app, yo voy a mostrar las dos formas, y para explicarles más detallado. Acá, esas primeras clases, chicos, son así, ¿no? Ya vamos a ver clases donde vamos a crear programas reales. Por lo menos, lo más similar a lo real que podríamos ver en una clase, ¿sí? Pero esas clases de introducción son así, ¿no? Definiendo definiciones, viendo ejemplos tontos, pero lo importante es que los conceptos, las bases, queden bien fundamentados, bien afirmadas. Así que vamos a crear una instancia. Tarea 1. Acá estamos declarando. Voy a poner el comentario acá. Declarando la instancia. Ahora, tarea 1, le asigno new tarea. Acá yo la estoy inicializando.
Cuando inicializamos una variable, era asignarle valores, ¿de acuerdo? Acá entonces estamos inicializando la tarea 1 con el número en 0, la fecha en nulo, descripción en nulo y boolean en falso. Cuando creamos una instancia, entonces, en realidad, estamos realizando dos tareas por separado. Una de ellas es declararla y la segunda es inicializarla. ¿Se entiende? Es muy técnico eso. Pero tienen que saber la diferencia, ¿sí? Vamos a crear una segunda instancia, esta vez de la forma que vimos la semana pasada. Tipo de datos, tarea 2, y asigno Newton. Observen que acá estamos declarando, inicializando, en misma línea. Estoy cansado, chicos. Los de primero me matan. Así como ustedes me mataban en año pasado, los primeros, y yo no me pregunto. Acá estamos. Entonces, creando una tarea 2 en la misma línea. Voy a crear una tercera. Es así. Tarea. Observen lo que voy a hacer. Hoy es 21. ¿Me podrían explicar qué hice acá? Estamos declarando e inicializando en la misma línea, idem anterior, idem, pero con constructor sobrecargado. ¿Qué sería esto? Lo mismo que hicimos con la potencia. Observen que tarea tenía un constructor sobrecargado que recibía como parámetros el número, la fecha y la descripción. Puse al revés, ¿no? Me va a dar error porque puse al revés. La fecha va segundo. Observen que acá yo estoy declarando en la misma línea, pero a su vez pasándole valores. Creaba la tarea con número en cero, fecha en nulo y descripción en nulo. ¿Sí? Y completada en falso. Acá asigna valores
personalizados. Todo eso va a ser más automatizado cuando trabajemos con base de datos, porque ya va a traer los datos de la base de datos. No vamos a estar ingresando así manualmente. ¿Entiende? Pero así funciona internamente. Una tercera y una cuarta. Esta voy a llamarle tarea 4. ¿Por qué? Porque declara, inicializa en la misma línea. Voy a hacer en líneas diferentes. Como hicimos en tarea 3. Tarea 3 le asigno su tarea. También utilizando el constructor. Tarea 3, la fecha, la misma de hoy. No vamos a complicarnos, ¿no? Poner la fecha de mañana. Y vamos a escribir acá, lavar el auto. Y en tarea 1, pero sobrecargado. Tarea 2, pero sobrecargado. Con un sobrecargado ya entiendo. ¿Alguna pregunta con la creación de instancias? Y profe, estamos pasando valores con el constructor. ¿Para qué sirven esos métodos? También para pasar valores. Habrá casos que van a ser más prácticos estos que los constructores. En esos casos, entonces, vamos a utilizar tarea 5 utilizando los métodos. ¿Cómo sería? Eh, no voy a crear una quinta, sino que voy a la tarea 1 asignarle valor. Pongan atención. Valores a la tarea 1 utilizando los métodos. Entonces, ¿cómo quedaría eso? Yo ya tengo tarea 1 declarada. Yo ya tengo tarea 1 inicializada, valores por defecto. Ahora voy a asignarle nuevos valores. Yo no puedo utilizar el constructor sobrecargado porque ya fue creada la tarea, los valores por defecto. ¿No? Si yo hago nuevamente esto, me va a crear una nueva tarea, ¿sí? Nuevo objeto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Utilizar los métodos. ¿Cómo quedaría? Tarea 1, punto. Asignar número 1, es el número de la tarea. Tarea 2, punto. Fecha límite. ¿Qué era, chicos? Fecha límite, ¿no?
Voy a asignar la fecha actual. Si no me equivoco, era el método now. Al date, si no es, lo buscamos ahí. Pero sin localdate punto. Ahora, fecha actual. ¿Por qué tarea 2, profe, ahí? No, tarea 1. Ah, perdón. Gracias. Tarea 1 todavía. Tarea 1. Punto. Asignar descripción. Y vamos a crear una tarea, ¿no? Observen que para asignar fechas podemos asignarlos con strings o utilizar métodos de la clase como el método now. Que coloreó bien acá, así que seguramente está bien. Y para la tarea 2, ¿cómo asignaría los valores? Igual, ¿sí? Por ahora voy a dejarla así nomás. Vamos a ver algunas salidas. Algunas salidas. Tarea 1. La cosa que... No, dejo así por ahora. Ahí está. Barrita separadora. Son largas las sentencias. Está para mí. Es número. 2 puntos de espacio. Concatenado con... ¿Cómo muestro el número de la tarea 1? De la misma forma que asignábamos, vamos a... Miren ese método. Obtener. Y que tarea 1 punto obtener número. Teníamos después la fecha, ¿no? Fecha límite. El orden en realidad acá no importa, ¿no? Porque ustedes están llamando los métodos, no importa el orden, puede ser el número después, no importa, ¿sí? La fecha límite por último. Es tarea 1 punto obtener descripción. Y estado. Va a mostrar si está completada, ¿no? Pendiente o si está completada. ¿Así se llamaba? ¿Puede ser? ¿Está completada? Sí, está completada. Guardar. Vamos a ver primero esa tarea, ¿sí? Compilamos. Podemos compilar solo la clase aplicación, que la clase aplicación automáticamente va a buscar
tarea, ¿sí? Aparte ya está compilado el tarea.class. Así, además, no se va a compilar directamente tarea.class porque ya está compilado. Compilamos la que falta. Era javac, tarea. Tareas. Te falta la S. Ah, sí. Gracias. Tenemos tipos incompatibles. String no se puede convertir a local date. Bueno, claro, es diferente. Vamos a usar el método. Bueno, acá está localDates.now. Vamos a asignar. Hay uno que era localDates. Déjeme probar algo. En lugar de asignarlo así, sería localDate. LocalDate. Punto. From. No me acuerdo bien acá, chicos. ¿Qué vamos a hacer? Poner la fecha actual a todo. Después vamos a ver ahí porque no está, se ve en el manual de la. Para no perder tiempo con esto, era from y se pasaba el string, pero no me acuerdo si era exactamente. Y para evitar estar buscando, vamos a hacerlo así. Todas vamos a hacer fecha actual. Después cambiamos. Después cuando ya no tenga que hacer definiciones, vamos a entrar en el manual oficial de Java y ahí vamos a buscar. ¿Sí? Bien, observen que ahora compiló porque ya no hay tipos incompatibles. ¿No? Fecha no es string. ¿Sí? Vamos a ejecutar tareas y observen, me muestra la tarea 1, fecha, con su descripción y con su estado. Tarea 1. Fue creada acá arriba con sus valores por defecto, pero acá abajo cambiamos sus valores por defecto por valores personalizados. ¿Sí? Lo que sí también podríamos cambiar aprovechando que acá en W3 School sí está, es usar el formateador. ¿No? Vamos a formatear la salida para que muestre correctamente. Sí, yo me acuerdo porque uso muy de seguido. Así que vamos a crear acá arriba, pero tengo que importar cuál es la biblioteca. Formatter. Java Time. Entonces vamos a copiar y pegar esto. Java Time. Punto. Format. Punto. Date. Time. Formatter. El autocompletado no me ayuda en nada. Bueno, también time es imagen. Date time formatter. Importo. Voy a crear la instancia acá arriba. Formatter. Time formatter. Voy a llamarlo format. Quieren. Time formatter. Punto. Of. Pattern. O sea, patrón.
fecha. ¿Cómo es el patrón en español, chicos, para la fecha? Vieron que el patrón en inglés no, el patrón informático, en inglés es mes, día y año. El computacional es año, mes y día. El español, ¿cuál es? Día, mes, año. Día, Digamos, año. mes y año. Estas dos M mayúsculas me van a mostrar el mes como cifras de dos valores. Pongo 3, me va a mostrar como el mes como texto y así sucesivamente. Después vamos a ver en la documentación los caracteres de la formatear fecha. Es para todos los lenguajes de programación eso. Así que lo mismo que aprenden en Java les va a servir para otros. Pero acá voy a mostrar fechas con dos cifras. Ese es el patrón. Ahora yo tengo que usar el format acá en la fecha. Es format.format. Tarea 1. Obtener fecha límite. Punto format. Y pasaríamos como parámetro el format que tengo allá arriba. Creo que era así. Yo les aseguré que me acordaba. Así era. Cualquier cosa, le ponemos acá el format anteriormente. No hay otra forma. O es así o es asado. Hay otra. Vamos a guardarlo, compilarlo. Bueno, error no tiró. Y ahí la fecha está bien. Miren, 21/4 de 2026. Y otra cosita que podríamos hacer para mejorar la vista es el estado, ¿no? ¿Les dice algo útil que el estado muestre false o true? ¿Es útil ver eso? Para el usuario común. Para el programador es útil, pero para el usuario no. Entonces vamos a usar el viejo amigo operador ternario que ya usamos en C y usamos en potencia, creo también, no me acuerdo, para formatear el estado. Si tarea 1 está completada, entonces, ¿qué voy a mostrar? Completada. Y si no, ¿qué voy a mostrar? Pendiente. Guardamos. Compilamos. String no se puede convertir a boolean. ¿Qué pasó acá? Vamos a, claro, estoy concatenando. Así que antes de concatenar, yo voy a evaluar. Y parente. Evalúo primero la expresión esa y después el resultado concateno con. Tengan cuidado con esto. Tenemos a ejecutarlo y ahora me muestra un texto, ¿no?, coherente. Estado pendiente. ¿Alguna duda? ¿Una pregunta?
Paso entonces tarea en Java. Paso también la línea escondida. No les iba a compilar y tarea. Eso sería clase aplicación. Y la salida es eso acá. Como tarea, vamos a mostrar ¿cuántas tareas ya habíamos creado? 4 tareas creadas. Vamos a hacer primero, vamos a hacer bien las cosas, ¿eh? Primero, asignar valores a tarea 2. Porque creo que no asigné valores a esa tarea. ¿Ver? No asigne valores. Está con los valores por defecto. Y después mostrar las 4 tareas creadas. Ya les di la tarea. Valga la redundancia, ¿no? ¡Pling! Palabra tarea está destinando en nuestra cabeza. Y es todo por hoy. Porque ya son 21:34, no da para avanzar mucho y mejor prefiero que ustedes revean la clase y hagan el ejercicio y después completen una consigna que les di. Antes de irnos, solo les voy a explicar que esta parte de asignar los valores por medio de métodos se llama ¿en dónde estás? ¿Dónde está? No tengo. Acá está, miren. Un miembro declarado privado es accesible solamente por los métodos de su clase. Esa facultad de la PO se la conoce como encapsulamiento. Entonces, cuando yo creo los métodos privados y proporciono una interfaz pública con métodos para cambiar y obtener los valores de esos atributos, yo estoy usando principio de la PO que se llama encapsulamiento. Eso está también bien detallado en el libro Java que les pasé. Habrán visto esa parte ya. Y si no lo vieron, léanlo, ¿sí? Léanlo porque les va a ayudar. Entonces, cuando encapsulo los métodos, es eso. Asignarlos como privados, o sea, asignar los atributos como privados, crear una interfaz pública con métodos para modificar y obtener esos valores. Encapsulamiento, que quede bien guardadita esa palabra. ¿Alguna duda? Capsulación. Fabián, ¿quedó claro, Fabián?
O que siempre preguntas y hoy, Bueno, buenas noches me quedé yo cuando comenzó. No, sí estamos, profe. Estamos. bien, No pregunté nada para no cansarlo, no me vino cansado con el primero. dale. Los demás están Fabio. A Fabio lo conocí personalmente, ¿eh? Fue a rendir, fue a rendir libre. Aprobó Fabio, ¿no? Estudió. Florencia, quedó claro Florencia. Gonza, ¿qué así? Bueno, Parece que sí, profe. bueno, chicos, no les quito más tiempo entonces, ¿sí? Cualquier duda, ya saben, consulten el grupo y ya les subo la clase para dentro de media hora, una hora, ya va a estar, o si no, mañana temprano, ¿sí? Colorín colorado. Nos vemos el viernes. Chao, chao. Nos vemos, profe. Chao, chao.